Bueno, buenas noches a todos. Espero que me estén copiando bien. Vamos a continuar con la unidad número 5 sobre responsabilidad civil. No sé si están viendo la presentación ahí, si me pueden decir y confirmar. Sí, pero Sí, sí se profe, ve. se ve. Bien. Y vamos a grabar. ¿Alguien que pueda grabar la clase puede ser? Ya está iniciada la grabación. Perfecto. Listo. Bueno, un poco repasando los conceptos de la clase anterior, antes de continuar con el desarrollo de la unidad, se vio en primer término el concepto de obligación, de responsabilidad civil, como aquella obligación de resarcir todo daño injusto causado por otro. Estudiamos también las distintas funciones que tiene la responsabilidad civil en el Código Civil y Comercial vigente, su ubicación dentro del texto legal. Bueno, pusimos de resalto como novedad la función preventiva, que no estaba legislada en el Código de Vélez o en el Código Civil anterior, la función resarcitoria, que es la función tradicional de la responsabilidad, que es reparar el daño causado, y también la función disuasiva o punitiva, que si bien no estuvo legislado en el Código Civil y Comercial, sí encontramos varios ejemplos de este tipo de daño punitivo o función punitiva o disuasiva de la responsabilidad en la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 2240, que sí recepta esta posibilidad de que el consumidor demande a las empresas por daños punitivos, que como recién le comentaba a un compañero de ustedes que me hacía la pregunta, el daño punitivo generalmente tiene una extensión que no guarda relación con el daño efectivamente sufrido por la víctima, sino que al tener una función disuasiva y punitiva, tiene una función sancionatoria más que reparatoria o resarcitoria, que es la propia característica del daño civil, ¿no es cierto? Eh, eh, Dentro de la fuente de responsabilidad siempre se habló de que había una responsabilidad que se originaba en el ámbito contractual por el incumplimiento de los contratos, y la otra fuente tradicional era la responsabilidad extracontractual, que es la que deriva de los hechos ilícitos. Bueno, el Código Civil y Comercial ha unificado ambas responsabilidades y le da un régimen único, tanto a la responsabilidad que se deriva del incumplimiento de un contrato como el que se deriva de un hecho ilícito o de aquel hecho en donde Profe, una persona transgrede o viola el principio de... Sí, ¿me estaban hablando? sí, profe, una pregunta. ¿Está compartiendo el Power? Porque no se ve. A ver, perdón, ahí lo vemos Sí, se dejó de compartir, profe, ahora. y volvemos. Ahí está. Sí, ahí está, profe. Bien, entonces las otras presentaciones no las pudieron ver, ¿no? No, las otras no. Bueno, vamos entonces a repasar un poco lo que dijimos recién. En primer lugar, bueno, vimos el concepto, las funciones de la responsabilidad, las distintas fuentes que estábamos. Dijimos que hay dos causas o fuentes de la responsabilidad civil: cuando se incumple un contrato o cuando aquella que proviene de un hecho ilícito o de la mera incumplimiento del deber de no dañar, ¿no es cierto? Hoy el régimen legal de la responsabilidad civil en el Código Unificado tiene un mismo régimen legal, no distingue entre responsabilidad contractual o extracontractual. Hay puntos en común en ambos regímenes, tanto en la prescripción, en la extensión del resarcimiento, en los intereses, en la pluralidad de responsables. Pero bueno, hay algunas diferencias que subsisten, fundamentalmente en lo que hace a aspectos referidos al valor de la prestación que se debe pagar ante el incumplimiento. La prescripción también en algunos casos tiene diferencias porque, por ejemplo, el incumplimiento de un contrato
tiene como régimen de prescripción, en principio, los 5 años, la prescripción ordinaria, salvo que haya una prescripción específica. Entonces, frente al incumplimiento del contrato, el acreedor podría reclamar la prestación dentro de un plazo de 5 años, pero para reclamar los daños y perjuicios por ese incumplimiento tendría un plazo menor, de 3 años. En cuanto a los factores de atribución y la imputabilidad, también vemos que subsisten diferencias pese a esta unificación de la responsabilidad contractual y extracontractual, porque en el ámbito contractual se hace una distinción según las obligaciones sean de medios o de resultados. Cuando son obligaciones de medio, el factor de atribución es eminentemente subjetivo. Cuando son obligaciones de resultados, el factor de atribución es objetivo. En cambio, en materia de responsabilidad por hechos ilícitos, coexisten ambos factores de atribución, el subjetivo y el objetivo, como ya vamos a ver a continuación. Bueno, en cuanto a la evolución histórica, este tema no lo mencionamos, pero bueno, a solo título de ilustrativo, esta presentación que ya la he compartido en el muro de la materia les va a servir cuál ha sido un poco la evolución de la responsabilidad. En un derecho primitivo teníamos la ley del talión, donde cuando alguien dañaba a otro respondía con un daño equivalente, la famosa ley que ustedes la conocen como ojo por ojo, diente por diente. Esta ley muy primitiva, reglamentaria, está a las raíces fundamentales de lo que es un derecho de resarcimiento de daños, ¿cierto? Bueno, después esto fue evolucionando. En el derecho romano la responsabilidad se medía como una sanción personal. Esto se fue poco a poco progresando desde el punto de vista jurídico. Aparece el concepto de culpa o de reproche para justificar todo tipo de resarcimiento. En la Edad Media también se distinguió entre la responsabilidad civil y penal. En el Código francés, en el siglo XIX, bueno, hay un paradigma de que no hay responsabilidad sin culpa. A principios del siglo XX, con la Revolución Industrial, hubo una verdadera socialización de los riesgos y empiezan a aparecer los denominados factores objetivos de atribución de responsabilidad. Y hoy el estado actual de la cuestión es que ya vemos que en el Código Civil y Comercial coexisten tanto el factor subjetivo, la culpa, como los objetivos, el riesgo, la garantía, la equidad, como factores de atribución que pueden coexistir en un mismo régimen jurídico, pero se impone cada vez más se tiene en preeminencia lo que se llama la responsabilidad objetiva. Por ejemplo, en daños al medio ambiente, daños por accidentes nucleares, ya ahí no se van a analizar tanto la culpa del sujeto dañador, sino se va a atender a factores objetivos de responsabilidad para poder explicar todo el resarcimiento que el dañador debe brindar a la víctima como consecuencia de su obrar ilícito. Bueno, en materia de responsabilidad, para explicar la misma, hay dos grandes teorías, la subjetivista y la objetivista. La subjetivista explica la responsabilidad fundada en la culpa y la entienden a la responsabilidad más que, sobre todo, como una deuda. Se enfoca fundamentalmente a la persona del dañador, a quien ocasiona el daño. Las doctrinas objetivistas fundan más la responsabilidad en criterios objetivos o factores objetivos de atribución de responsabilidad como el riesgo o la garantía, y entienden a la responsabilidad más que como una deuda, como un crédito, del cual el eje fundamental de esta relación jurídica es la víctima y no tanto el dañador. Por eso en este sistema las doctrinas objetivistas enfocan más en la protección de la víctima y a entender la responsabilidad como un crédito más que como una deuda. Repito, el estado actual de la cuestión en el Código Civil y Comercial, observamos que ambos criterios o ambos factores coexisten
y ante la duda, la culpa vendría a ser un sistema subsidiario que ante la imposibilidad de identificar algún factor de atribución para atribuir el daño al victimario, terminamos con un sistema de culpa por vía excepcional. Pero, reitero, ambos factores de atribución coexisten en nuestro sistema. Otro tema que vimos ayer y lo repasamos es la diferencia entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Vemos que en la responsabilidad penal se exige siempre la tipicidad del ilícito penal o del delito, y en esto dijimos que está en juego también cuestiones que hacen la libertad de las personas. No hay delito penal sin una ley previa que así lo califique. En cambio, en materia civil no se exige la tipicidad para que haya antijuridicidad. La antijuridicidad es más amplia, es material, no es formal. En materia de responsabilidad penal, la sanción de la responsabilidad penal o ilícito penal es la pena privativa de la libertad, fundamentalmente. En cambio, en materia civil es el resarcimiento, esa sanción. En la responsabilidad civil siempre es necesario la existencia de un daño para que la misma exista. En algunos casos, la responsabilidad penal, el daño no es necesario, como por ejemplo los delitos de mero peligro, o puede ser sancionable, por ejemplo, la tentativa de un homicidio que no genere daño porque es una mera tentativa. El Código Penal sanciona y reprime la mera intención del autor de un eventual delito, aun cuando se frustre o no se llegue a realizar, también se puede sancionar punitivamente. En cuanto a la extinción, bueno, la responsabilidad penal se extingue por la muerte del autor del delito. En cambio, en materia civil, la muerte no produce la extinción de la responsabilidad civil, porque ustedes saben que como crédito o deuda, ese crédito y deuda derivado de la responsabilidad civil se va a transmitir a los sucesores universales del autor del daño o de quien produjo el daño. Y después pasamos al análisis de los presupuestos de la responsabilidad. Los cuatro presupuestos fundamentales son la antijuridicidad, que desarrollamos en la clase anterior, el factor de atribución, que terminaremos de desarrollar hoy, el nexo causal y el daño. Todos estos aspectos son los que vamos a abordar en la clase de hoy a partir de ahora. Esto que planteamos recién sirve un poco de refresco, de repaso de los conceptos que vimos en la clase anterior. Y bueno, ya ahora sí nos adentramos al análisis de los factores de atribución, que era el punto que dejamos en la clase anterior. Bien, hay dos factores de atribución de responsabilidad. Cuando hablamos de factores de atribución, dijimos que nos ubicamos en aquel presupuesto que nos permite explicar por qué le podemos trasladar al dañador las consecuencias de su obrar ilícito. Es decir, por qué alguien debe responder por su obrar ilícito, por su incumplimiento contractual. Esa explicación puede obedecer a un factor subjetivo, en donde vamos a analizar el comportamiento, la conducta, la culpa del autor del daño, o puede obedecer a una razón de carácter objetivo. Cuando estamos frente a un factor objetivo de atribución, ya no nos va a interesar, como al ordenamiento jurídico, el comportamiento del sujeto dañador o el autor del daño, sino que nos va a apartar del análisis de la conducta o del reproche al victimario y analizar otros criterios como son el riesgo, la equidad, la garantía, en donde no nos importa cómo actuó, si actuó con dolo, con culpa el victimario o el dañador, sino si existe algún factor objetivo que le permita al ordenamiento jurídico atribuirle a ese sujeto las consecuencias dañosas de su comportamiento. El factor subjetivo funciona fundamentalmente en aquellos actos de responsabilidad por el hecho propio de la persona.
por el obrar propio de una persona humana. Por ejemplo, una persona que con su obrar físico daña a otro porque le pega una trompada, por ejemplo, o porque realiza un hecho que daña a otro en su persona. Bueno, estaríamos frente a una responsabilidad por el hecho propio, donde ahí sí el factor subjetivo cobra una importancia crucial, ya sea que la persona haya actuado con culpa, con descuido, por omisión, por impericia, por negligencia o por imprudencia, o haya actuado por dolo, con dolo, es decir, con intención o con malicia de causar el daño. Los factores objetivos de atribución de responsabilidad se presentan fundamentalmente en la responsabilidad derivadas de las cosas y actividades riesgosas, por ejemplo, los accidentes producidos por la circulación de automotores, una actividad riesgosa, una actividad industrial, una actividad que pueda generar daños al medio ambiente. Bueno, es otro caso en donde podemos aplicar criterios objetivos de responsabilidad. También en materia de responsabilidad indirecta. A diferencia de la responsabilidad por hecho propio, la responsabilidad indirecta es la que se da cuando un empleador responde por los daños producidos por sus dependientes, o un padre responde por los daños producidos por sus representados, por sus hijos, o un tutor o un curador responde también por los daños que genere su representado. Bueno, en este caso, también en la responsabilidad indirecta, el factor objetivo de atribución es muy importante, fundamentalmente en este caso la garantía sería el factor que se aplicaría en estos supuestos de responsabilidad indirecta. Mientras que para el caso de la responsabilidad derivada de las cosas y actividades riesgosas, se aplica el riesgo como factor objetivo de atribución o el vicio de las cosas o actividades que se lleven adelante. Dentro de los factores subjetivos de atribución destacamos dos, la culpa y el dolo. La culpa es una conducta omisiva de la persona que no tiene en cuenta las diligencias que requieren las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Y las distintas expresiones o formas en que se puede presentar la culpa son tres: la negligencia, la impericia y la imprudencia. La negligencia es una conducta netamente omisiva, es decir, alguien que no observa una diligencia que realmente la situación exigía. Por ejemplo, un anestesista que aplica anestesia a una persona sin haberle hecho o realizado un análisis de si es alérgico o no, y eso le puede llegar a generar al paciente un daño, ¿cierto? Cuando hablamos de imprudencia, ya hablamos de un acto activo, ya no de una omisión, sino que alguien adopta un comportamiento activamente peligroso o que puede generar una situación realmente riesgosa y que de esa forma lo pone o lo coloca al sujeto en una situación muy comprometida en ese aspecto. Profe, está silenciado. Sí, perdón, ahí se me había cortado el micrófono. Cuando hablamos de imprudencia, estaba diciendo, de un comportamiento positivo, imprudente, peligroso, como cruzar un semáforo en rojo o no respetar los peatones y generando eso un daño. Entonces, bueno, ahí estamos frente a una situación de imprudencia. Y la impericia se vincula más a aquellas conductas de profesionales que no respetan las reglas del arte o de la profesión que tienen que aplicarse, y como consecuencia de eso se genera un daño. Como ustedes pueden ver, en la culpa
hay una ausencia o inexistencia de intención de producir el daño, ¿cierto? Hay más bien una conducta omisiva, una conducta negligente, donde no se adoptan las diligencias necesarias. Cuando hablamos de dolo, ya estamos frente a situaciones distintas. Ya el comportamiento del autor del ilícito o del incumplimiento contractual ya actúa con mala intención o con la intención deliberada de perjudicar a terceros o al acreedor. Bueno, en ese caso tenemos dos tipos de dolos. Un dolo delictual, por un lado, que se da cuando se dan los hechos ilícitos, por ejemplo, aquel que produce un homicidio. Ese es un hecho típicamente, por un lado, penal, pero así es un delito civil, y ese homicidio doloso, la persona mata a una persona con la intención de matarla, obviamente. Eso es lo que sería el dolo delictual. Y el dolo contractual o malicia es aquel que se produce en el marco del incumplimiento de un contrato. Sí, yo obtengo un préstamo y deliberadamente no quiero devolverlo, con la intención de no cumplir ni honrar el contrato o el pacto que yo he asumido. Entonces, en ese caso, bueno, estamos frente a una situación de un dolo contractual que también esta doble distinción de factores subjetivos de atribución va a incidir fundamentalmente después en la extensión del resarcimiento que va a tener que pagar el dañador, el quien sería el deudor de la relación jurídica de responsabilidad civil. Otra cuestión que también es importante destacar cuando analizamos los factores subjetivos de atribución es que para reprocharle a algún sujeto culpa o dolo, el primer presupuesto que debemos analizar, y esto lo dijimos en la clase anterior, es la imputabilidad del sujeto. Para que alguien obre con culpa o obre con dolo, debe ser una persona imputable. Y esa persona, la imputabilidad de una persona está dada por dos factores fundamentales o por dos hechos fundamentales. La madurez mental de la persona, la edad, y también la sanidad mental, es decir, que una persona sea racionalmente consciente y tenga discernimiento para saber si su obrar es culposo o doloso. Por eso, cuando analizamos los factores subjetivos de atribución, el prius, lo primero, lo preliminar que hay que analizar es la imputabilidad del sujeto. Y una persona es imputable para los hechos ilícitos a partir de los 10 años. Y una persona que está privada de discernimiento, ya sea en forma permanente o circunstancial, por razones ajenas a su voluntad, no es imputable porque obviamente a una persona demente, a una persona que no sabe, no tiene discernimiento, no le podemos reprochar que su conducta sea culposa o dolosa. ¿Qué pasa con aquellos hechos que realizan las personas inimputables y generan daños? ¿Esos daños son resarcibles? Bueno, en principio no lo serían, pero hay excepciones a ese principio porque la ley, en algunos casos, por razones de equidad y teniendo en cuenta el patrimonio de la persona de la víctima con la persona del dañador, puede mandar a pagar un resarcimiento a la víctima por estas razones de equidad que estamos mencionando. La responsabilidad directa o subjetiva se pone de manifiesto fundamentalmente en las profesiones liberales, en las profesiones de los contadores, de los abogados, de los médicos, de los ingenieros, los arquitectos. En ese caso, cuando estamos frente a situaciones o a contratos de servicios profesionales, siempre el factor de atribución que prima en ese caso es la responsabilidad subjetiva. Recuerden ustedes que la obligación de los profesionales es una obligación en principio de medios. El profesional no asegura resultados por principio, sino que compromete un servicio profesional de manera diligente. Con lo cual, cuando analizamos los casos de responsabilidad civil de profesiones liberales,
el factor de atribución que vamos a estudiar o que vamos a analizar en primer término es, como regla general, el factor subjetivo de atribución. Distinto es el caso que sea una actividad profesional donde este último asegure un resultado o compromete una obligación de resultado. Bueno, en ese caso sí podemos pasar a analizar a ese contrato por vía excepcional a través de un factor objetivo de atribución de responsabilidad. La responsabilidad directa o subjetiva es individual, podría ser plural y en este caso pueden darse situaciones de que varios sujetos intervengan en un mismo hecho ilícito en forma conjunta y su responsabilidad pueda ser concurrente o solidaria, teniendo en cuenta en cada caso cómo la califique el Código Civil y Comercial. Cuando estamos hablando de responsabilidad directa subjetiva plural, puede ser concurrente o solidaria. Recuerda que era solidaria cuando cualquiera de los sujetos respondía por la totalidad del daño causado y concurrente cuando también cualquiera de los corresponsables responden por el todo, pero por causas diferentes. Pasamos ahora a los factores de atribución de responsabilidad objetivo. Bueno, el artículo 1721 dice que el dañador responde por factores objetivos o subjetivos de responsabilidad. En los casos de irresponsabilidad objetivo, la culpa es irrelevante. ¿Qué significa que es irrelevante? Que no tiene ningún tipo de importancia, porque no se va a analizar si el autor del daño obró con culpa, sino que lo que se va a analizar fundamentalmente es el factor objetivo que ha estado en juego al momento de producirse el daño, ya sea el riesgo, la garantía, la equidad, etc. Cuando el deudor compromete un resultado, y esto lo vimos cuando vimos la clasificación de las obligaciones de hacer, la responsabilidad siempre es objetiva. Si yo me comprometo, por ejemplo, a entregar una casa como empresa constructora llave en mano, si no entrego esa casa terminada, estoy incurriendo en responsabilidad. Y la única forma que tengo de eximirme de responsabilidad o liberarme de esa responsabilidad objetiva es probando que ha habido una causa ajena que me imposibilitó cumplir con el resultado comprometido, ya sea por culpa del acreedor o culpa de la víctima, un hecho fortuito, fuerza mayor, o por un hecho de un tercero ajeno que me imposibilitó realizar la prestación debida. ¿Qué caso de responsabilidad objetiva regula el Código Civil y Comercial? Bueno, los daños por intervención de cosas riesgosas o peligrosas o viciosas. Bueno, en este caso las cosas riesgosas pueden ser por su naturaleza, por sus medios empleados o por la circunstancia de su realización. También hay casos de actividades riesgosas que también se aplican factores de objetivo de atribución de responsabilidad. Por ejemplo, una actividad industrial, una actividad que genere de por sí riesgos, que genere la posibilidad o la eventualidad de generar daños a terceros por su naturaleza. Bueno, en ese caso, no solamente los daños por intervención de cosas riesgosas o peligrosas, sino también por actividades riesgosas, se puede aplicar un factor de atribución objetiva. ¿Y quiénes son los sujetos responsables en los casos de responsabilidad objetiva? Bueno, el dueño o guardián de la cosa riesgosa o peligrosa, por ejemplo, el dueño de un auto, el dueño de un avión, el dueño de una máquina que genera riesgo, bueno, o el guardián. ¿Quién es el guardián? Aquel que tiene la disposición material o la tenencia material de la cosa, y en ese caso también el guardián, no solamente el dueño, el titular dominial, debe responder por los daños derivados de las cosas riesgosas o las actividades riesgosas. Ese dueño o guardián se puede eximir de responsabilidad si la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. Por ejemplo, yo tengo un auto, me lo roba un ladrón y ese ladrón produce un daño, atropella a una persona. Bueno, obviamente yo podré demostrar que no tuve posibilidad
de gobernar la cosa, ni disponer de la cosa porque la sacaron en contra de mi voluntad, ¿no es cierto? Distinto es el caso es cuando yo dejo la llave en el taller y el mecánico sale a dar una vuelta en el auto y atropella a una persona. Bueno, yo le di las llaves del auto, con lo cual le trasladé la guarda del mismo y en ese caso el dueño o guardián debería responder por este tipo de responsabilidad objetiva. Casos especiales de responsabilidad objetiva que regula el Código Civil y Comercial. Bueno, los daños producidos por animales son un caso especial de responsabilidad objetiva contenido en el Código Civil y Comercial. Los daños causados por circulación de vehículos o automotores o motocicletas o camiones, bueno, todo lo que sea rodados o de ese tipo. También el factor de atribución de responsabilidad que se aplica es el riesgo creado, con lo cual el titular nominal del auto o del vehículo que produce el daño se presume su responsabilidad, no es necesario demostrar culpa acá, sino la titularidad de la cosa con el vehículo, con el auto que intervino en el accidente. Y reitero, el dueño o guardián del vehículo se podrá eximir de responsabilidad demostrando de que el vehículo fue utilizado contra su voluntad expresa o presunta, como dijimos recién. Estos dos casos de daños producidos por animales y daños causados por circulación de vehículos son casos de responsabilidad objetiva que expresamente están contenidos y regulados en el Código Civil y Comercial. Así como las profesiones liberales, dice el Código que se le aplican en principio como regla los factores subjetivos de atribución, para el caso de daños causados por vehículos, circulación de vehículos por animales, el factor de atribución que se va a analizar para justificar la atribución de ese daño al dueño del animal son objetivos. Después tenemos casos de responsabilidad indirecta. Por ejemplo, la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, la responsabilidad del empleador por el hecho del trabajador. También es objetiva, fundada no en el riesgo, sino en una razón de garantía. El hecho dañoso del dependiente en ocasión o ejercicio de sus funciones genera la responsabilidad del patrón o del empleador o de la empresa. Es una obligación de tipo concurrente, no solidaria. Ojo, es concurrente porque los dos van a responder por el daño, pero por causas distintas, aplicándole a ese tipo de responsabilidad las reglas de las obligaciones concurrentes y no de las solidarias. Después tenemos casos de responsabilidad de los establecimientos educativos. Bueno, acá también tenemos otro supuesto de responsabilidad fundado en la garantía, y en este caso el titular de un establecimiento educativo responde por el daño causado o sufrido por sus alumnos menores de edad cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. La responsabilidad es objetiva y se exime solo con la prueba del caso fortuito. También se puede eximir probando que contrató un seguro de responsabilidad civil. Y este tipo de responsabilidad no se aplica a los establecimientos de educación superior o universitario. Y finalmente tenemos como responsabilidad indirecta la responsabilidad de los padres o de los que ejercen la responsabilidad parental por los hechos de los hijos menores. Bueno, esta responsabilidad no es concurrente, sino que es solidaria. Es objetiva, fundada en la garantía, y se deben dar las distintas condiciones. Deben ser hechos de los hijos que están bajo la responsabilidad parental, que habiten con ellos, y esa responsabilidad cesa cuando la vigilancia de esta persona está a cargo de otra, ya sea en forma transitoria o permanente, y hay una responsabilidad concurrente de los hijos, no así de los padres, que dijimos que era solidaria. Bueno, el otro presupuesto de responsabilidad que analizamos es el nexo causal o relación causal. El nexo causal
es la relación que hay entre el comportamiento antijurídico y el daño causado. A diferencia de la culpabilidad o del factor de atribución subjetivo, que era la relación que había psicológica que había entre el comportamiento del daño y por el cual podíamos atribuirle o reprocharle culpa o dolo al autor del daño, acá el análisis que hacemos es mucho más objetivo o material. Hay que ver si el hecho realizado por el autor del daño puede ser causalmente el que provocó esta consecuencia dañosa. El nexo causal nos permite dos cosas. Primero, determinar quién es el autor del daño, la autoría del daño. Y segundo, qué extensión va a ser el resarcimiento que va a tener que responder el autor de ese daño. Y en este aspecto encontramos que hay distintos tipos de consecuencias por las cuales debe responder un autor del daño. Y dentro de esas consecuencias tenemos consecuencias inmediatas, mediatas y casuales. El régimen o la teoría que sigue el Código Civil y Comercial en materia de nexo causal es la teoría de la causalidad adecuada, que está enunciada en el artículo 727 del Código Civil y Comercial. Este artículo dice que las consecuencias de un hecho que acostumbra a suceder según el curso normal y ordinario de las cosas se llaman en este código consecuencias inmediatas. Las consecuencias que resulten solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto se llaman consecuencias mediatas y las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman consecuencias casuales. Para dar un ejemplo ejemplificador de todos estos conceptos que por ahí son medios abstractos, pero que van a ser, este ejemplo le va a servir para explicarlos. Imaginemos nosotros que una persona compra una hacienda y compra una vaca que está infectada por una bacteria o un virus. Como consecuencia de esa bacteria, esa persona ordeña la leche de esa vaca, se la da a sus hijos y estos hijos se enferman y después, como consecuencia de esa enfermedad, no solamente se enferma el hijo, sino también se contagia todo el plantel de hacienda de vacas que tenía ese productor, muriendo y después ese productor cae en quiebra. Bueno, ¿cuál sería la consecuencia inmediata de esa relación de responsabilidad civil? Que va a vincular al comprador de la hacienda con quien se lo vendió, ¿no es cierto? Bueno, la consecuencia inmediata sería la muerte de la vaca que está enferma o infectada, ¿no es cierto? También una consecuencia inmediata podría ser la enfermedad del hijo que bebió la leche que se ordeñó de la vaca infectada. Es una consecuencia inmediata que deriva primero del primer hecho, que era la infección de la vaca comprada, y el otro hecho que es el consumo que se hizo de eso y el daño que sufrió el menor o el hijo del productor que compró esa vaca. Otra consecuencia inmediata podría ser el contagio que tuvo todo el plantel de hacienda que existía en el campo del productor que compró esa vaca que estaba enferma. Y una consecuencia casual sería, o no previsible, sería, por ejemplo, la quiebra o el concurso que se tuvo que presentar ese productor como consecuencia de la muerte de toda esa hacienda que lo llevó a la quiebra. Bueno, ¿hasta qué momento o hasta dónde debe responder el autor del daño? ¿Qué extensión del resarcimiento debe responder una persona que ocasiona un daño? Bueno, eso es lo que trata también de explicar el nexo causal. Y el Código Civil y Comercial, en principio, fija una regla general de que todo daño debe ser reparado. Hay un principio de reparación integral o plena, a diferencia de otros sistemas que pueden prever un sistema de reparación tarifada o limitada. Por ejemplo, en nuestro sistema de derecho tenemos la Ley de Riesgo del Trabajo que regula cómo se indemnizan los daños a los que sufren los trabajadores
en ocasión o como consecuencia del trabajo, donde la responsabilidad es tarifada, porque se calcula la indemnización en función de una tarifa que establece la ley de riesgo de trabajo, donde se calcula el daño del trabajador en función del porcentaje de incapacidad que establezca un dictamen médico, el salario del mismo, la edad del mismo, y eso da un monto determinado. En materia de responsabilidad civil no hay una responsabilidad tarifada. La responsabilidad en principio es plena, integral, pero está modulada o está de alguna manera establecida en función del principio de causalidad adecuada, porque no responde todo el autor del daño por todas las consecuencias que vimos recién, por las inmediatas, las mediatas y las casuales. En principio se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles, y no así las casuales. En el ejemplo que di recién, el vendedor de la hacienda que estaba enferma respondería por la muerte, por la consecuencia inmediata previsible, que es la muerte de la hacienda enferma, pero también por las consecuencias mediatas previsibles, como podría ser la enfermedad que adquirió el hijo del productor al beber la leche que estaba con la enfermedad de la hacienda vendida, como la muerte de la otra hacienda que estaba en el mismo campo, que se contagió con la vaca que se vendió y estaba enferma. Ahí tenemos. Consecuencia inmediata, la enfermedad de la vaca vendida. Hecho distinto, pero que también hace a la consecuencia inmediata, es la existencia de más hacienda en el campo del productor comprador que se contagió y se enfermó y también se murió, y los gastos médicos y veterinarios que tuvo que hacer el productor para tratar de curar a esa hacienda contagiada, como también los gastos médicos que tuvo que pagar por su hijo para curarlo de la enfermedad generada por la contaminación que tuvo. ¿Y por cuál no respondería el autor del daño? Bueno, por la quiebra, porque esa sería una inmediata imprevisible para él, sería una consecuencia casual por la cual no se responde. Y en el ámbito contractual, cuando un deudor no cumple un contrato, se indemniza las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto al momento de celebrar el contrato. En este caso, generalmente son las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles al momento de celebrar el contrato. Pero si hay dolo o hay malicia, ahí la extensión del resarcimiento es mayor, y el deudor no solamente va a responder por las consecuencias inmediatas que pudo haber previsto al momento de celebrar el contrato, sino también al momento del incumplimiento del contrato, que temporalmente son dos momentos distintos, porque las consecuencias al tiempo del incumplimiento son posteriores a la celebración del contrato. Bueno, por esas consecuencias, si hay dolo, el deudor también debe responder. El nexo causal se puede interrumpir, y si se interrumpe el nexo causal, el autor del daño se puede eximir de responsabilidad. Y se puede eximir de responsabilidad por el hecho de la víctima. Por ejemplo, yo voy circulando en auto y un peatón se cruza cuando yo tenía el paso porque el semáforo estaba en verde, y se cruza corriendo o se tira contra mi vehículo voluntariamente. Bueno, eso interrumpe el nexo causal entre mi obrar y el daño y me exime de responsabilidad. También puede eximirse de responsabilidad cuando se produce el daño por un caso fortuito o fuerza mayor, ¿no es cierto? Por ejemplo, un incumplimiento contractual que se haya producido por caso fortuito o fuerza mayor, como es la pandemia. Supongamos que una persona había contratado un servicio de lunch para celebrar un casamiento en el mes de abril del 2020, y el servicio de lunch no pudo realizar el servicio porque había una pandemia y porque había medidas estatales que decretaron el aislamiento social individual y obligatorio
que imposibilitó el cumplimiento de la prestación. Bueno, en ese caso, esto interrumpe el nexo causal. También se puede interrumpir por un hecho de un tercero y también por la imposibilidad de cumplimiento objetivo sobrevenida, que también es una causal o un eximente del nexo causal, como este caso que dimos recién de la pandemia, ¿no es cierto? Un hecho de un tercero puede ser cuando el daño es producido por un tercero por el cual el titular o el dueño del vehículo no debe responder, ¿no es cierto? Bueno, ese sería otro supuesto en donde se interrumpe el nexo causal y el podría eximirse de la responsabilidad. Bueno, finalmente tenemos el cuarto presupuesto, que sería desde el punto de vista lógico el primero, porque no hay responsabilidad civil sin daño. Este sería el principio, ¿no es cierto? No hay responsabilidad civil sin daño, significa que en esos casos... Perdón, sí, ¿me copian ahí? No sé, Sí, quizás. profe. Pero Sí, profe, Bien. se escucha. Perdón, se había cortado ahí. Bien, el daño es el otro presupuesto de la responsabilidad. Dije que es uno de los más importantes porque es el que permite establecer la responsabilidad civil. No hay responsabilidad sin daño, no hay responsabilidad civil sin daño. El daño tiene distintas acepciones. Como daño material, que es la lesión sobre un derecho, bien o un interés jurídico determinado. Un daño material sería en un accidente de tránsito, una persona se quiebra el brazo, bueno, ese es el daño material en sí, ¿no es cierto? Es la lesión en sí al bien o al derecho de la persona. Pero tal vez tenemos el daño consecuencia, que sería el daño resarcible, que sería la indemnización que se debe pagar para reparar ese daño causado. Reitero, no hay responsabilidad civil sin daño. Y ese daño siempre se repara de dos formas, en especie o en natura. Si yo sufro, por ejemplo, como consecuencia del hecho ilícito, la destrucción de un bien de mi propiedad, el acreedor me tiene que reemplazar y me tiene que reintegrar un mismo bien o un equivalente. Esa sería la reparación in natura, pero el resarcimiento, la reparación puede ser dineraria. Entonces, si yo sufro un daño, se me indemniza monetariamente el daño sufrido en función del valor que pierde mi patrimonio, ¿cierto? Hay dos especies de daño, el patrimonial y el no patrimonial o moral. El daño debe ser reparado siempre integralmente desde el punto de vista civil, cuando hay responsabilidad plena, y el fundamento de la reparación integral, el fundamento constitucional, está en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Otra cuestión importante es que el artículo 1737 contempla los dos tipos de daños, el daño evento natural y el daño lesión o daño consecuencia, que es la indemnización que debe pagar el dañador a la víctima como consecuencia de su obrar ilícito o el incumplimiento del contrato. También tenemos que el daño puede ser individual o colectivo. Individual cuando se afecta a una persona, colectivo cuando afecta a un grupo de personas, como el daño ambiental. El daño importa siempre, puede ser un daño emergente cuando es una pérdida en el patrimonio de la víctima, pero también podría ser un lucro cesante, es decir, lo que deja de percibir la víctima como consecuencia del hecho ilícito. Por ejemplo, un médico que se daña la mano en un accidente y no puede operar y deja de cobrar honorarios y su actividad se ve privado de un cesado de su lucro por este hecho, ¿cierto? También la pérdida de chances puede ser un daño, es decir, las posibilidades o la probabilidad de obtener un beneficio en el futuro, por ejemplo, el caso
de un jugador de fútbol que tiene un accidente automovilístico y no puede, y tiene que dejar de jugar el fútbol y se pierde de celebrar un contrato con un club determinado. Bueno, esa pérdida de chance también es un daño que puede ser indemnizado. El daño es moral o extrapatrimonial. Es moral cuando se afecta a intereses morales o se aminoran cuestiones espirituales de la persona, como el daño moral que puede sufrir el padre por la pérdida de su hijo, la muerte de su hijo, o la muerte del hijo, o la muerte del padre, que genera también un daño moral al hijo, por ejemplo. El daño puede ser directo, actual, futuro, cierto, pero siempre debe subsistir para ser indemnizado. Hay distintos tipos de indemnizaciones especiales en el Código Civil y Comercial que tiene una regulación especial, por ejemplo, por fallecimiento, el artículo 1745 del Código Civil y Comercial, el daño por incapacidad sobreviniente que sufre una persona, en el artículo 1746, que prevé la posibilidad de utilizar fórmulas matemáticas para estimar el lucro cesante o la incapacidad sobreviniente de las personas, que eso también es un tema bastante interesante, y también hay una íntima vinculación ahí entre economía y derecho, porque el Código Civil y Comercial ha aceptado la posibilidad de utilizar fórmulas matemáticas o actuariales para calcular el daño futuro que pueda sufrir una persona como consecuencia de una incapacidad derivada de un hecho ilícito, de un accidente, de incapacidad definitiva por la pérdida de un miembro inferior o superior, o por ejemplo la parálisis de una persona. Todo esto también se debe indemnizar, y se debe indemnizar a través del sistema o las fórmulas que ha previsto el Código Civil y Comercial en este artículo. Y finalmente tenemos otro tipo de responsabilidades que regula el Código Civil y Comercial, que son la responsabilidad de las personas jurídicas. Las personas jurídicas responden en forma directa por los daños que generan sus representantes. En el caso de una sociedad anónima, por ejemplo, un director, un gerente, o cualquier representante legal, los hechos que realizan ilícitos se atribuyen directamente a la persona jurídica y la persona jurídica responde con su patrimonio. Y la responsabilidad indirecta es cuando el daño de las personas jurídicas es producido por dependientes de la misma, bueno, que en ese caso se aplican los principios de los factores de atribución de garantía objetivos y que también son aplicables. El Estado también es responsable por los hechos de sus funcionarios, pero nuestro Código Civil y Comercial dice, un poco en una solución bastante criticada por la doctrina, que toda la responsabilidad del Estado se va a regir por un régimen especial, que es la Ley de Responsabilidad del Estado 26944 para el caso del Estado Nacional, y en el caso de la situación de las provincias y los municipios, ha dejado librado a una regulación local el tema de la responsabilidad. Es decir, ha sacado del ámbito del derecho privado, del derecho civil, a la responsabilidad del Estado para colocarlo en el ámbito del derecho administrativo. Esta solución es muy criticable porque dice que viola principios de igualdad, que sería inconstitucional. Lo real y cierto es que en materia de responsabilidad del Estado, por ejemplo, locales, municipio, provincia, se siguen aplicando los principios generales de la responsabilidad civil que hemos estudiado. La responsabilidad sigue siendo integral y muchas provincias no han legislado este tema de responsabilidad del Estado. Solo algunas, por ejemplo, Mendoza sí lo ha hecho, no lo ha hecho Córdoba, no lo ha hecho tampoco los municipios, con lo cual, cuando hay una cuestión de responsabilidad civil, se siguen aplicando los principios generales de la responsabilidad que contiene el derecho privado para estas cuestiones. Bueno, con este tema damos por concluida la unidad. Por supuesto que hay muchos temas que pueden verse, pueden de alguna manera estudiarse con mayor profundidad, obviamente en el material de estudio que ustedes tienen a disposición, en las notas de cátedra o en alguna bibliografía, pero bueno, he querido más o menos
abordar y redondear todos estos temas para que ustedes tengan una comprensión lo más amplia y general posible de todos los contenidos de la unidad de la número 5. Con esto doy por concluida la clase. Yo mañana les voy a dejar subir una clase grabada ya de la unidad 5 por si quieren ustedes verla. Fue una clase también dada y dictada que les va a servir también para estudiar este punto. Y la clase ya el día lunes a las 14:30 tenemos el parcial. El primer parcial de la materia es un parcial que se toma con el sistema de formulario, FORMS, es generalmente con un número de consignas determinadas y por un tiempo determinado se van a evaluar los contenidos de las unidades 1 a 5 y bueno, en principio nos estaríamos viendo o reuniendo el día lunes para el parcial. Cualquier duda o cualquier consulta estoy a disposición con ustedes para que podamos evacuar cualquier tipo de tema que haya quedado con alguna duda o con alguna interrogante por parte de ustedes. Desde ya, bueno, les agradezco la asistencia a la clase y si tienen alguna duda o alguna cuestión, lo vemos. Mañana voy a dar una clase de consulta a las 3 de la tarde en este muro, así que a las 3 de la tarde, por cualquier duda o consulta que tengan, de 15 a 17 los espero en Teams, así que ahí estaré para contestar o para evacuar cualquier duda o cualquier consulta que puedan hacer o cualquier repaso que quieran hacer mañana. Ya lo voy a publicar ahora en Teams para que ustedes puedan asistir. Desde ya gracias y mañana nos vemos. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Chao, profe. Hasta mañana. Gracias.